Hola muchachos, nos encontramos nuevamente para hablar de ciencia, para hablar de física. Estas clases se caracterizan por llevar un hilo conductor y dentro de este hilo conductor tenemos que repasar los movimientos que vimos en clases anteriores. Nosotros estuvimos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Se caracteriza por tener una velocidad constante. Luego hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, característica de este movimiento que tiene una velocidad variable y tiene aceleración diferente a 0 metros por segundo al cuadrado. Ambos movimientos eran movimientos rectilíneos, movimientos con una trayectoria en una sola dimensión, ya sea en forma horizontal o el último movimiento que analizamos en forma vertical, el movimiento de caída libre. Estos dos movimientos los vamos a necesitar en el día de hoy. Vamos a analizar movimientos en los cuales estaremos hablando de dos dimensiones, movimientos en el plano. Dos dimensiones cuando el movimiento se realiza en un eje horizontal y a su vez en un eje vertical. Ejemplos de estos movimientos están los movimientos con trayectoria semiparabólica. De la vida real tenemos cuando de determinada manera nos lanzamos a la piscina. Ese lanzamiento que hacemos puede seguir una trayectoria semiparabólica. Otra, cuando desde un avión se deja caer un objeto, este empieza a seguir una trayectoria semiparabólica. El objeto nunca, si este avión se está moviendo con una velocidad horizontal, con un movimiento rectilíneo uniforme, con una velocidad constante, ese objeto nunca cae en caída libre, sino que comienza a generarse esta trayectoria semiparabólica. Movimientos parabólicos. Cuando nos hemos desplazado cerca a la plaza de ferias y hemos visto a algunos deportistas lanzarse por una rampa en su motocicleta. Esta sigue una trayectoria parabólica. Y es un movimiento en el plano, un movimiento en el cual estamos hablando de un movimiento vertical y un movimiento horizontal. También lo podemos observar cuando hacemos el lanzamiento de una pelota de básquet a la canasta. Este sigue una trayectoria parabólica. Tenemos la composición de dos movimientos, uno vertical y uno horizontal. Cuando pateamos el balón de fútbol, vamos a cobrar un penalti. Hay diferentes formas de patear el balón, pero una de esas sigue esta trayectoria parabólica. El balón se desplaza en forma horizontal, pero también tiene una altura. Por eso hablamos de un movimiento en el plano. Otro ejemplo, cuando se hace tiro al blanco. En este caso, el proyectil sigue una trayectoria parabólica. Movimientos en el plano. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. A este se le considera un movimiento circular. O la forma como giran las aspas de un ventilador. Vamos a considerar que en el extremo de una de las aspas se encuentra, digamos que un chicle,
se pone en movimiento y este gira con trayectoria circular. Tenemos un movimiento vertical y un movimiento horizontal. O el movimiento de uno de los extremos de las manecillas del reloj. También sigue una trayectoria en el plano. Movimiento circular, un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Estos son ejemplos de movimientos en el plano con trayectoria circular. Pero también nos encontramos con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Los movimientos de estos planetas lo hacen con trayectoria elíptica. Y también hablamos de un desplazamiento aquí horizontal y de uno vertical. Mejor hablemos de un ancho y un alto. Trayectorias elípticas son movimientos en el plano. Todos los planetas giran con trayectoria elíptica alrededor del Sol. Vamos a comenzar con el primer movimiento. Vamos a hablar hoy del movimiento con lanzamiento horizontal. Estamos considerando una bala de cañón que es lanzada en forma horizontal, lanzada con una velocidad inicial constante en forma horizontal. Pero este señor nunca va a seguir esta trayectoria que estoy indicando aquí con el puntero, sino que debido a una fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los objetos, esta hace que el objeto poco a poco comience a caer. Entonces, a pesar de que se lanzó en forma horizontal, la Tierra atrae al objeto en forma vertical y comienza a formarse esta trayectoria, una composición de dos movimientos, una composición de un movimiento horizontal y de un movimiento vertical. Con estos dos vectores estoy indicando esos dos movimientos. Por eso este es un movimiento en el plano. Aquí tenemos el movimiento que seguiría ese proyectil cuando lo lanzamos en forma horizontal. Veamos desde un principio, allí esa sería la trayectoria, una trayectoria semiparabólica en el cual pues el proyectil sale con una velocidad diferente de 0 metros por segundo, una velocidad horizontal constante. Pero debido a esa fuerza de atracción, él comienza a caer poco a poco. Y la composición de este movimiento semiparabólico, pues estaría formado por estos dos señores. Aquí un movimiento vertical, que es el mismo movimiento de caída libre, y un movimiento horizontal, que es el mismo movimiento rectilíneo uniforme. Estas serían esta es la trayectoria original de color azul del movimiento semiparabólico. Y con esto estoy indicando las posibles trayectorias que seguiría el móvil si, por ejemplo, en este caso no existiera esa fuerza de atracción gravitacional, pues él seguiría así. Y si no se lanzara con una velocidad horizontal constante, que la velocidad inicial valga 0, entonces este señor haría este movimiento. Y tenemos la composición de los dos movimientos. Tenemos aquí un ejemplo de dos bolas que se dejan caer cerca de la superficie terrestre. Vamos a considerar que no hay la resistencia del aire, entonces, y las vamos a soltar con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Esta bola tiene menor masa que esta otra. Entonces, y si se lanzan con una velocidad de 0 metros por segundo,
esta sería la trayectoria, una trayectoria de caída libre. Ambas llegan al piso al mismo tiempo. Pero vamos a aplicarle una velocidad inicial a la bola azul en forma horizontal. Vamos a ponerle 90,35 metros por segundo. Esta saldrá con una velocidad horizontal de 90,35 metros por segundo y la bola roja vamos a dejarla caer libremente. Observemos algo curioso con estas dos esferas. Ambas salen al mismo tiempo y ambas se encuentran a la misma altura. Observemos. Nos damos cuenta que ambas tocan el piso al mismo tiempo. En otras palabras, esta trayectoria semiparabólica es muy similar a esta trayectoria en caída libre. A pesar de que tienen diferente masa, esta es lanzada en forma horizontal con una velocidad constante. Ambas llegan al piso al mismo tiempo, lo cual me podría llevar a asegurar que las ecuaciones de este movimiento son muy similares a las ecuaciones del movimiento de caída libre. Un avión. Aquí también tenemos la misma situación. Un helicóptero está quieto. Él deja caer libremente una esfera y en eso pasa un avión. Ese avión lleva una velocidad horizontal constante. Al soltar también un objeto, simultáneamente, tanto el helicóptero como el avión, aquí observamos las diferentes posiciones que va ocupando ese objeto. Trayectoria semiparabólica y trayectoria de caída libre. Ambos llegan al piso al mismo tiempo. Aquí vemos ya este movimiento. Con estos dos vectores estamos indicando que uno lleva una velocidad constante. Observamos que siempre se mantiene con la misma longitud, mientras que en el otro estamos indicando la velocidad variable y a medida que él va cayendo, pues el vector velocidad va aumentando poco a poco. En forma horizontal es constante y en forma vertical varía. Cuando un cuerpo es sometido a estos dos movimientos, a este señor se le llama movimiento semiparabólico. En otras palabras, el movimiento semiparabólico es la composición de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Entonces, el movimiento semiparabólico, pues es el movimiento que describe un cuerpo cuando se dispara horizontalmente, desde cierta altura y con una velocidad constante v sub 0. Vamos a llamar a esta velocidad v sub 0 la velocidad inicial con la que es lanzado ese proyectil en forma horizontal. Vamos a hacer el análisis de este movimiento. Te invito a que cojas un objeto allí desde la altura en la parte superior del comedor de tu casa y lo lances en forma horizontal. Al lanzarlo en forma horizontal, pues observa la trayectoria que sigue. Haz la prueba, haz la experiencia en el comedor de tu casa lanzando un objeto en forma horizontal. Aquí tenemos la mesa, colocamos el objeto, vamos a colocarlo más hacia la orilla y vamos a lanzar este objeto con una velocidad horizontal, una velocidad inicial que va a ser constante. Vamos a inventar, él sale con una velocidad de 20 metros por segundo. Le aplicamos la velocidad. Aquí estoy dibujando un vector de aproximadamente 1 centímetro de largo, un vector negro. Es una velocidad constante. Nosotros cuando analizamos el movimiento rectilíneo uniforme llamamos a esa velocidad v, pero por ser un caso especial
vamos a llamar a esa velocidad constante v sub 0x, la velocidad inicial en el eje x. Y él pues va a seguir esta trayectoria. Aquí estamos indicando posibles posiciones que va a ocupar el cuerpo. Ya sabemos que entonces que por ser una velocidad horizontal con la cual sale él, pues si esta habíamos dicho que tenía 1 centímetro de largo, aquí nuevamente estamos indicando esa velocidad constante, sigue teniendo 1 centímetro de largo. Este es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en forma vertical vamos a tener el otro movimiento, la composición del otro movimiento, que es el movimiento de caída libre. En forma vertical estamos indicando la velocidad variable. Aquí sale él con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, que sería la caída libre en forma vertical, y aquí podemos dibujar el vector de medio centímetro de largo. Acaba de aumentar la velocidad. Cuando se encuentra en esta otra posición, otra vez la velocidad de esta horizontal tiene la misma longitud en este caso, pero aquí ya la longitud aumenta. Con esto estoy indicando que la velocidad va aumentando poco a poco en el eje vertical. Recordemos que esta es una velocidad variable. En conclusión, entonces, este movimiento semiparabólico, es la composición de dos movimientos. Uno horizontal con velocidad constante, que en su momento llamamos movimiento rectilíneo uniforme, y uno vertical con velocidad variable, que en su momento llamamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o más específicamente caída libre. De esto se da cuenta Galileo Galilei y postula el principio de independencia de los movimientos. Este principio dice: cuando un cuerpo es sometido simultáneamente a dos movimientos, cada uno de estos se cumple independientemente uno del otro. En otras palabras, aparece este movimiento con todas sus características. No tiene aceleración, su velocidad es constante, su ecuación es x igual a b por t. Este otro sí tiene aceleración, su velocidad es variable y la aceleración vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y de igual manera, entonces, llegará un momento en el cual ese objeto toca el piso y lo hace con dos velocidades. Una velocidad horizontal, que nuevamente va a tener 1 centímetro de largo, una velocidad constante, y una velocidad en el eje Y, velocidad variable. Observemos que este vector es más largo que este. Con esto estoy indicando entonces que la velocidad varía y va aumentando poco a poco hasta que toca el piso. En otras palabras, este objeto toca el piso con dos velocidades, una horizontal y una vertical. Pero la verdad es que no es con dos velocidades. Estos son vectores. Aquí lo toca con una tercera velocidad. Y esa tercera velocidad, pues es la velocidad que resulta de sumar estos dos vectores. Estas son las componentes rectangulares de una velocidad final. Y por hablar de una de las componentes rectangulares, pues, aquí tenemos entonces el alcance horizontal, que lo vamos a medir desde desde esta posición hasta esta otra posición, y un alcance vertical, que es la altura, que lo vamos a medir desde la parte inferior de la esfera hasta cuando toca el piso con la parte inferior de la esfera. Esto por ser, entonces, estas dos por ser las componentes horizontales y vertical, pues hay necesidad de dibujar un rectángulo. Y estas son las componentes de un vector final que vamos a llamar el vector v. Este vector v, pues necesitamos conocer también cuál es la longitud del mismo. Si observamos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Esta longitud es esta misma longitud. En otras palabras, aquí tendríamos la componente v sub 0x y aquí la componente final de la velocidad en el eje Y.
Si queremos hallar esta velocidad, pues si se ha formado un triángulo rectángulo, este me representa la hipotenusa. Pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Y por Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Si queremos hallar la velocidad, pues fácilmente le hallamos la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de esa velocidad es igual, b es igual a la raíz cuadrada de b sub 0x al cuadrado más velocidad final en el eje y al cuadrado. En otras palabras, ese objeto toca el piso con tres velocidades: una velocidad horizontal constante, una velocidad vertical variable, y esta que la hemos obtenido a partir del teorema de Pitágoras. Las ecuaciones del movimiento semiparabólico. Para obtener las ecuaciones del movimiento semiparabólico, pues vamos a partir del principio de independencia de los movimientos establecido por Galileo Galilei, en el cual me dice que el movimiento semiparabólico está formado por dos movimientos: uno horizontal con velocidad constante, que llamamos movimiento rectilíneo uniforme, y el vertical, que es el mismo de caída libre. Entonces vamos a tener las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos, x igual a b por t. En este caso, esa velocidad constante horizontal nosotros la llamamos v sub 0x, velocidad inicial en el eje x. De esta manera, la ecuación me quedaría x igual a v sub 0x por el tiempo. Y en caída libre lo analizamos en la anterior clase. Las ecuaciones son y igual a un medio de g por t al cuadrado, velocidad final en el eje y es igual a g por t, y 2gy es igual a velocidad final al cuadrado en el eje y. Son las mismas ecuaciones de caída libre y la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Esta ya no la sabemos desde hace rato, las dominamos, y hoy solamente estamos introduciendo esta otra que salió del análisis del teorema de Pitágoras visto en la diapositiva anterior. Espero que te haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta, con gusto estaré disponible a aclararte las mismas. Muchas gracias.